Mi hija canceló mi fiesta diciendo que nadie vendría, pero vi llegar 50 autos lujosos frente a la reja. Soy Adelaida, 80 años, ex dueña de banquetes. Ella no sabe que el festejo cambió de lugar hoy. El sol de la mañana entraba con fuerza por los ventanales de mi habitación, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como pequeños recordatorios del tiempo que pasa sin que nadie lo note. Me ajusté los botones de mi traje sastre color esmeralda, ese que mandé a hacer hace 20 años y que todavía me queda como un guante. No soy de las que se dejan estar en bata todo el día, aunque a mi hija Lorena le encantaría verme así, derrotada, en pantuflas y oliendo a encierro. Hoy cumplía 80 años. 80 años de haber nacido, de haber luchado, de haber construido un imperio culinario desde la nada y de haber criado a 2 hijos sola. Pero según Lorena, hoy era un día para estar tranquila, un eufemismo que ella usa para decir no molestes y quédate invisible. Me miré en el espejo de cuerpo entero. A pesar de las arrugas que surcan mi rostro como los mapas de carreteras antiguas, mis ojos conservan ese brillo oscuro y calculador que hacía temblar a los proveedores del mercado central cuando intentaban venderme fruta pasada. Me pasé el labial rojo carmín, el mismo tono que usaba cuando cerraba tratos de bodas para 500 personas. «Mamá, ¿qué haces vestida así?». La voz de Lorena retumbó desde la puerta entreabierta. Ni siquiera tocó. Hace años que perdió la costumbre de pedir permiso en esta casa, mi casa, aunque ella actúe como si ya hubiera heredado. Me giré lentamente, apoyando mis manos sobre el mango de plata de mi bastón. No lo necesito para caminar. Mis piernas son fuertes gracias a décadas de estar de pie en cocinas industriales, pero el bastón impone respeto. Es un arma psicológica. Es mi cumpleaños, Lorena. ¿Esperabas que recibiera a mis invitados en camisón? Respondí con voz firme, controlando el temblor de indignación que me recorría la espalda. Lorena soltó un suspiro largo, de esos que hacen los adultos impacientes cuando tratan con niños berrinchudos. Se cruzó de brazos, arrugando su blusa de seda que, estoy segura, compró con la tarjeta de crédito que está a mi nombre, pero que ella maneja por mi bien. «Ay, mamá», dijo, arrastrando las vocales con una condescendencia que me revolvió el estómago. «De eso quería hablarte. Siéntate, por favor. No quiero que te alteres». No me senté. Me mantuve erguida, desafiante. Ella odia cuando hago eso. Prefiere verme sentada, pequeña, manejable. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, aunque en el fondo de mi pecho una intuición afilada ya me avisaba del golpe. «Mira, estuve llamando a la gente toda la semana», empezó a decir, evitando mirarme a los ojos, fijando su vista en sus uñas perfectamente manicuradas. Y la verdad es que nadie puede venir. El silencio que siguió fue espeso, pesado como la masa de pan antes de leudar. «¿Nadie?», repetí, arqueando una ceja. «Invité a 50 personas. Mis antiguos socios, mis amigas del club de lectura, los vecinos de toda la vida, incluso a tus primos del norte». «Nadie, mamá. Entiéndelo», dijo ella con un tono más brusco, perdiendo la paciencia. «La gente está ocupada. Es martes. Además, seamos honestas, a esta edad la gente se olvida, o simplemente no quieren venir a ver a una anciana soplar velas y balbucear historias repetidas. Es deprimente». Sentí como si me hubiera abofeteado, no por la mentira, sino por la crueldad con la que la disfrazaba de verdad. Balbucear historias repetidas. Yo, que todavía recuerdo de memoria las recetas de 300 platillos y los nombres de cada cliente que atendí en Banquetes La Orquídea durante 40 años. Así que, continuó Lorena, ganando confianza al ver que yo no gritaba, decidí cancelar todo. Llamé al servicio de comida y les dije que no vinieran. Desmonté las mesas del jardín. «Es mejor así, mamá. Te ahorras la vergüenza de estar sentada sola esperando a gente que no va a llegar». Me acerqué a mi mesa de noche y tomé mi viejo libro de cuentas, un cuaderno de cuero gastado que Lorena nunca ha tenido la curiosidad de abrir. Ella piensa que son garabatos de vieja, pero ahí anoto todo, absolutamente todo. «¿Cancelaste todo?», pregunté suavemente. «Sí, y por favor, no hagas un drama. Te traeré una sopa de verduras a la habitación y podemos ver la televisión juntas un rato si quieres. Pero no salgas, no te vistas así. Haces el ridículo. Quédate en tu cuarto. Descansa.
A tu edad, la emoción te puede hacer daño. Lorena dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con un golpe seco. Escuché cómo giraba la llave por fuera. Me había encerrado. La humillación no era solo pública, era doméstica, íntima, violenta en su sutileza. Me estaba tratando como a una prisionera en el palacio que yo misma construí ladrillo a ladrillo. Me quedé quieta unos segundos, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Probablemente iba a llamar a su marido, ese bueno para nada que se pasa el día invirtiendo mi dinero en negocios fantasmas, para decirle que la vieja ya estaba controlada. Sin embargo, no sentí ganas de llorar. Hace mucho tiempo que las lágrimas se me secaron para las decepciones familiares. Lo que sentí fue una llamarada fría en el pecho. Esa misma sensación que tenía antes de servir un banquete para el presidente o para una boda de la alta sociedad. Adrenalina pura. Caminé hacia la ventana que da a la calle principal. Mi habitación está en el segundo piso, con una vista privilegiada de la entrada. Lorena cree que estoy ciega o que mi mente divaga, pero mi vista, con mis lentes bifocales bien graduados, es perfecta. Miré hacia abajo. La calle estaba tranquila, bañada por el sol del mediodía. Pero entonces vi el primer auto. Era un Mercedes negro, antiguo pero impecable. Lo reconocí al instante. Era el auto de don Gregorio, mi proveedor de vinos durante 30 años y un gran amigo. Detrás de él, una camioneta familiar gris, la de los Ramírez, mis vecinos que se mudaron hace 2 años pero que nunca olvidan llamarme. Y luego otro, y otro más. En cuestión de minutos, la calle frente a mi casa se llenó. No eran autos cualquiera, eran taxis, autos particulares, incluso una pequeña furgoneta de la floristería de la esquina. Conté mentalmente. 10, 20, 30, 50 personas. Todos estaban ahí. Lorena me había mentido en la cara. No había llamado a nadie para cancelar. O si lo hizo, nadie le hizo caso. O peor aún, quizás les dijo algo horrible para que no vinieran, pero ellos vinieron de todos modos para comprobar cómo estaba yo. Vi a mi hija salir corriendo de la casa hacia la reja principal. Desde mi ventana podía ver sus gestos exagerados. Estaba manoteando, despeinada, con cara de pánico. Podía imaginar lo que les estaba diciendo. Se equivocaron de día. Mi mamá está enferma. Lárguense. Pero ellos no se movían. Se bajaban de los autos con regalos, con pasteles, con instrumentos musicales. Vi a los mariachis afinando las guitarras en la acera. Sonreí. Una sonrisa torcida, llena de una satisfacción amarga. Lorena pensó que podía borrarme. Pensó que al quitarme el teléfono fijo y controlar mi celular, podía aislarme del mundo. Pero subestimó algo fundamental. Yo soy Adelaida, la mujer que alimentó a medio pueblo en sus momentos más felices y más tristes. La gente no olvida el sabor de una buena mano, ni la calidez de un trato honesto. La lealtad es un ingrediente que mi hija nunca supo cocinar. Abrí el cajón secreto de mi armario, ese que tiene un doble fondo donde guardo las cosas importantes de verdad. No las joyas que Lorena ya ha ido empeñando poco a poco, sino mis documentos, la escritura de la casa, mis cuentas bancarias privadas que abrí hace años bajo mi nombre de soltera, y un juego de llaves, las llaves de mi nueva dirección. Hace 6 meses, cuando Lorena me gritó porque se me cayó un vaso de agua y me dijo que debería ir pensando en un asilo porque era una carga, tomé una decisión. No dije nada, no peleé, simplemente actué, usé mis contactos. Llamé al hijo de doña Piedad, que es abogado, y le pedí que me buscara algo, una casa. No un asilo, no un cuarto prestado. Una casa grande, luminosa, con un jardín enorme donde pudiera plantar mis hierbas de olor. La encontré a unas pocas cuadras de aquí. La compré en silencio, firmando los papeles en el parque mientras le decía a Lorena que iba a misa. Hoy, la fiesta no era solo un cumpleaños, era una inauguración. Miré de nuevo por la ventana. Lorena estaba ahora discutiendo con don Gregorio, quien negaba con la cabeza y señalaba hacia mi ventana. Ella miró hacia arriba y me vio. Me vio de pie, vestida de verde esmeralda, con los labios rojos y la cabeza alta. No me vio como la anciana que ella despreciaba, sino como la matriarca que siempre fui. Levanté la mano y saludé a mis invitados. Un saludo real, lento y digno. Ellos respondieron con vítores que, aunque amortiguados por el cristal,
llegaron a mi corazón como una inyección de vida. Lorena palideció. Pude ver el terror en sus ojos, incluso desde esa distancia. Ella sabía que había perdido el control de la narrativa. «Nadie vendrá», me dijo. Y ahí estaban todos. Pero había un detalle más. Un detalle delicioso que estaba a punto de ocurrir. Saqué de mi bolso un pequeño teléfono celular básico, de esos de teclas grandes que compré en la farmacia a escondidas. Marqué el número de don Gregorio. Lo vi contestar allá abajo, mirando hacia mi ventana. «¿Adelaida?» Su voz sonó preocupada a través del auricular. «Gregorio, querido», dije con voz clara y fuerte. «Gracias por venir. Dile a todos que no se bajen. La fiesta no es aquí». «¿Cómo que no es ahí? Tu hija dice que estás indispuesta». «Mi hija miente, Gregorio, como siempre. Pero escúchame bien. ¿Ves la camioneta de mudanzas que está doblando la esquina justo ahora?» Gregorio giró la cabeza. Un camión blanco, grande y robusto, apareció al final de la calle, avanzando lentamente hacia mi casa. «Sí, la veo. Bien. Sigan a ese camión cuando yo salga. Nos vamos a mi nueva casa. La fiesta empieza cuando yo cruce esa puerta». «¿Pero, Adelaida? ¿Te vas?» «No me voy, Gregorio. Me libero». Colgué el teléfono y lo guardé en el bolsillo de mi saco. El camión de mudanzas se detuvo justo detrás de los autos de los invitados, bloqueando la salida del coche de Lorena. El conductor, un muchacho joven y fuerte al que contraté la semana pasada, se bajó y tocó el timbre con insistencia, ignorando los gritos de mi hija. Era hora. Tomé mi maleta, una pequeña valija de cuero que ya tenía preparada debajo de la cama desde anoche. Solo lo esencial: mis documentos, mis fotos antiguas, las que pude rescatar, mi libro de recetas original y las joyas de mi madre. Todo lo demás, los muebles, las cortinas, los cuadros caros, que se lo quedara Lorena, que se quedara con el cascarón vacío de esta casa que ella había convertido en una prisión fría. Me acerqué a la puerta de mi habitación. Estaba cerrada con llave, claro. Lorena pensó que eso me detendría. Busqué en mi bolsillo la copia de la llave maestra de la casa. Esa llave que guardé desde el día que construimos este lugar con mi difunto esposo. Una llave que abre todas las puertas, sin excepción. La introduje en la cerradura. El mecanismo hizo un clic suave, satisfactorio, como el sonido de un horno cuando avisa que el pastel está listo. Abrí la puerta. El pasillo estaba en silencio, pero afuera se escuchaba el alboroto de 50 personas confundidas y una hija histérica. Caminé hacia las escaleras. Cada paso que daba resonaba en la madera, marcando el ritmo de mi corazón. No tenía miedo. Tenía 80 años, pero me sentía como si tuviera 20 y estuviera a punto de abrir mi primer negocio. La injusticia había durado demasiado tiempo. Había soportado sus malas caras, sus robos hormiga, su desprecio por mi vejez, sus intentos de hacerme sentir inútil. «Quédate en tu cuarto», me había dicho. «Nadie te quiere ver». Pues bien, ahora todos me iban a ver. Y ella iba a ver algo que nunca esperó. A su madre, no como una carga, sino como una fuerza de la naturaleza que estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Llegué al primer piso. La puerta principal estaba abierta de par en par. La luz del sol entraba a raudales, recortando la silueta de Lorena que seguía discutiendo en la entrada. Golpeé el suelo con mi bastón de plata. Un golpe seco, metálico, autoritario sobre las baldosas del recibidor. El sonido cortó el aire. Lorena se giró bruscamente. Se quedó helada al verme ahí, parada en medio del vestíbulo, con mi maleta en una mano y mi bastón en la otra, iluminada por el sol como si fuera una aparición. «¿Mamá?», susurró, con la voz temblorosa. «Te dije que te quedaras en tu cuarto. ¿Qué haces con esa maleta?». La miré a los ojos, esos ojos que heredó de mí pero que no tienen mi fuego. «Me dijiste que nadie vendría, Lorena», dije, y mi voz resonó potente, proyectándose hacia la calle donde todos callaron al escucharme. «Pero te equivocaste en el cálculo. No contaste con que yo tengo algo que tú nunca tendrás». «¿De qué hablas? Vuelve arriba», gritó ella, dando un paso hacia mí, amenazante. Sonreí, y esta vez fue una sonrisa genuina, radiante. «Hablo de respeto, hija mía. Y ahora, si me permites, tengo 50 invitados esperando para conocer mi verdadero hogar». Di el primer paso hacia la salida y supe que no había vuelta atrás. La verdadera fiesta estaba a punto de comenzar. El miedo tiene un olor particular,
Huele a vinagre rancio y a sudor frío, el mismo olor que despedían los ayudantes de cocina cuando echaban a perder una salsa bechamel minutos antes de servirla. Y ese era exactamente el aroma que emanaba de mi hija Lorena mientras se interponía entre la puerta abierta y yo. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora se movían erráticos de un lado a otro, escaneando mi maleta, mi bastón y, sobre todo, la multitud de autos estacionados afuera que hacían sonar sus bocinas en un coro de celebración que para ella sonaba a sentencia. «Mamá, por favor, estás desvariando», dijo Lorena, bajando la voz a un susurro sibilante, intentando cerrar la puerta principal con su cuerpo. «Entra. Los vecinos están mirando. ¿Qué van a pensar? Que te tengo descuidada, que perdiste la cabeza». La observé con la paciencia de quien ha pelado miles de costales de papas sin cortarse un solo dedo. Ella no estaba preocupada por mí, estaba preocupada por la imagen. Esa fachada de hija abnegada que cuidaba a la pobre viuda senil era su pasaporte social y, más importante aún, su coartada para manejar mis finanzas. «Déjalos que miren, Lorena», respondí, ajustando el cuello de mi saco esmeralda. «De hecho, quiero que miren bien. Llevas años diciéndole al barrio que ya no coordino, que confundo el azúcar con la sal. Hoy van a ver quién es la que realmente ha perdido el juicio». Lorena intentó arrebatarme la maleta. Fue un movimiento torpe, desesperado. Mis manos, curtidas por el calor de los hornos y el peso de las ollas de hierro, se cerraron sobre el asa de cuero con una fuerza que la sorprendió. Ella jadeó y soltó la maleta como si quemara. «Es por tu bien», chilló, olvidando el susurro. «Rogelio viene en camino. Le dije que trajera al doctor. Te van a sedar si sigues con este espectáculo». Ahí estaba, la amenaza velada, la carta que siempre juegan cuando la anciana se pone difícil. Rogelio, mi yerno, ese hombre con sonrisa de hiena que lleva 5 años administrando mis locales comerciales y que no ha reportado ganancias ni una sola vez. No sentí miedo, sentí claridad. Durante los últimos meses, mientras Lorena y Rogelio hablaban en la cocina pensando que yo dormía la siesta frente al televisor, yo escuchaba. Escuchaba cómo planeaban vender la casa grande cuando la vieja ya no esté. Escuchaba cómo se quejaban de lo que costaban mis medicinas. Escuchaba y evaluaba. «Que venga Rogelio», dije con una calma que la desarmó más que cualquier grito. De hecho, me encantaría que viera cómo se me van sus planes por el desagüe. Pero no tengo tiempo para esperar a fracasados. Mis invitados tienen hambre. Di un paso al frente. Lorena retrocedió, chocando contra el marco de la puerta. En ese momento, entendí que el poder no se pide, se retoma, y yo acababa de recuperar el mío. Para entender cómo llegué a este momento, parada en la puerta con mi dignidad intacta y una maleta llena de recuerdos, hay que entender que una mujer de negocios nunca se retira del todo. Lorena cometió el error de principiante. Subestimó el inventario. Ella controlaba la cuenta corriente del banco principal, sí. Tenía mi tarjeta de la pensión y revisaba el correo buscando estados de cuenta. Pero Lorena nunca supo de la bodega del sur. Hace 30 años compré un terreno baldío en la zona industrial, un lugar feo y lleno de monte donde planeaba construir una cocina gigante. Nunca lo hice. El terreno se quedó ahí, olvidado, acumulando valor mientras la ciudad crecía a su alrededor. Las escrituras de ese terreno no estaban en la caja fuerte de la casa, sino pegadas con cinta adhesiva detrás del cajón de las verduras en el refrigerador viejo del sótano, ese que Lorena nunca abre porque dice que huele a viejo. Hace 6 meses, cuando mi hija me prohibió ir al club de jardinería porque ya no estaba para esos trotes, hice una llamada. No usé el teléfono de la casa. Usé el teléfono del jardinero, un buen muchacho al que le pago con empanadas caseras. Llamé a Roberto, el hijo de mi amiga Piedad, un abogado tiburón que todavía me llama tía Adelaida. «Véndelo, mijo», le dije. «Vende el terreno del sur. Quiero liquidez. Y quiero una casa nueva. A mi nombre. Que nadie se entere». La venta fue rápida. Una constructora pagó en efectivo y al contado por la ubicación. Roberto manejó todo. Mientras Lorena creía que yo estaba en mis visitas al médico, yo estaba firmando papeles en la notaría, tomando café y riéndome con los oficiales. Con ese dinero compré la casa de la calle Los Fresnos, una casa de una sola planta, sin escaleras traicioneras,
con un patio lleno de luz y una cocina. Dios mío, una cocina con isla central donde puedo amasar sin que me duela la espalda. Pero no solo fue el dinero, fue la red. Lorena piensa que el mundo se mueve por internet y aplicaciones. Yo sé que el mundo se mueve por favores y lealtades. Don Gregorio, el de los vinos, no solo es un proveedor, es el hombre al que le perdoné una deuda grande cuando su esposa enfermó de cáncer hace 10 años. Los Ramírez, mis vecinos, son la pareja a la que le regalé el banquete de bodas de su hija cuando el novio se quedó sin trabajo una semana antes. Cada persona en esos 50 autos afuera me debía algo. No dinero, sino gratitud. Y la gratitud de la gente decente es más fuerte que cualquier chisme que mi hija pudiera inventar. Lorena pensaba que me tenía acorralada en mi habitación, sin recursos, dependiendo de su caridad para comer sopa de verduras. No sabía que yo tenía un ejército esperando mi señal y una cuenta bancaria secreta lo suficientemente gorda como para vivir como una reina los años que Dios me preste. Miré a mi hija a los ojos y vi algo que me dolió más que su traición. Vi a una extraña. Durante años me culpé. Pensé, ¿en qué fallé? Le di la mejor educación, la mandé a las mejores escuelas, nunca le faltó un plato caliente. Pero hay personas que nacen con el alma seca, como tierra estéril donde no crece nada por más que la riegues. Recuerdo hace 3 años, en Navidad, yo había pasado 2 días cocinando el pavo relleno con mi receta especial de frutos secos y vino dulce. Cuando lo serví, orgullosa, con mis manos temblorosas por el esfuerzo, Lorena ni siquiera probó bocado. «Mamá, esto tiene demasiada grasa», dijo, empujando el plato. «Deberías dejar de cocinar. Ya no tienes el toque. Además, ensuciaste toda la cocina y la muchacha de la limpieza no viene hasta el lunes». Esa noche lloré en silencio mientras lavaba los platos. Me sentí inútil. Me creí su mentira. Me miré las manos y las vi viejas, feas, inservibles. Dejé de cocinar por 1 año entero. Me consumí. Me hice pequeña para caber en la cajita donde ella quería meterme. Pero hoy, al ver la luz del sol reflejarse en el cromo de los autos de mis amigos, me di cuenta de la gran estafa. No es que yo no sirva, es que a ella le convenía que yo no sirviera. Si yo soy fuerte, ella no tiene control. Si yo soy lúcida, ella no tiene acceso a mi dinero. Si yo soy respetada, ella queda en segundo plano. Mi vejez no era mi problema, era su estrategia. Ella necesitaba una madre dependiente para sentirse poderosa. Necesitaba una víctima para justificar su avaricia. «¡Estás loca!», gritó Lorena, sacándome de mis pensamientos. Estaba llorando ahora, lágrimas de rabia pura. «Esa gente se va a burlar de ti. Vas a hacer el ridículo y me vas a arrastrar contigo». «El ridículo», repetí, saboreando la palabra. «El ridículo es vivir 80 años para terminar pidiendo permiso en tu propia casa. Eso sí es ridículo, hija». Y se acabó. Levanté mi bastón y señalé hacia la calle, no como una anciana pidiendo ayuda, sino como una generala ordenando el avance de sus tropas. «Hazte a un lado, Lorena». Ella no se movió. Estaba paralizada por la incredulidad. No reconocía a la mujer que tenía enfrente. Buscaba a la viejita sumisa de las pantuflas, pero se encontró con Adelaida, la dueña de Banquetes La Orquídea. La diferencia entre cómo me ve ella y quién soy en realidad es abismal. Ella ve arrugas, yo veo experiencia. Ella ve lentitud, yo veo precaución. Ella ve silencio, yo veo planificación. Y ese error de cálculo le iba a costar muy caro. El muchacho de la mudanza, un joven robusto llamado Mateo, subió los escalones del porche con paso firme. Llevaba una gorra calada y una sonrisa amable. «Doña Adelaida», saludó, ignorando olímpicamente a mi hija. «El camión está listo. ¿Esta es la maleta?» «Sí, Mateo, solo esto. Cuidado con el cierre, está un poco atascado». Lorena se giró hacia él, con los ojos desorbitados. «¡Usted no se lleva nada!», le gritó, intentando bloquearle el paso. «Voy a llamar a la policía. Esto es un secuestro. Están secuestrando a mi madre». Mateo se detuvo y me miró, esperando instrucciones. No parecía asustado, solo un poco incómodo por los gritos. «Nadie me está secuestrando», dije con voz firme, proyectándola para que los vecinos curiosos que ya se asomaban por las cercas pudieran oír. «Me estoy mudando, por mi propia voluntad,
Y tengo un certificado médico de lucidez mental firmado ayer mismo por el doctor Cárdenas para probarlo, por si a alguien se le ocurre llamar a las autoridades. Saqué el papel de mi bolso y lo agité en el aire. Lorena se puso pálida. El doctor Cárdenas era el médico de la familia de toda la vida, una eminencia en la ciudad. Si él decía que yo estaba cuerda, ni el juez más corrupto podría decir lo contrario. ¿Ayer?, balbuceó Lorena. Pero si ayer estuviste en misa. Sí, la misa fue muy productiva. Le guiñé un ojo. Mateo tomó la maleta con delicadeza y bajó las escaleras hacia el camión. Yo lo seguí. Cada paso que daba alejándome de esa puerta era como quitarme un ladrillo de encima. Sentí el aire fresco en la cara, el sol calentándome la piel a través del traje sastre. Al llegar a la acera, el espectáculo fue maravilloso. Don Gregorio se bajó de su Mercedes y corrió a abrirme la puerta trasera, pero no la de su auto. Había traído algo especial. Detrás de su coche había un descapotable antiguo, un Cadillac color crema que solía alquilar para las bodas más exclusivas. Para la reina del día, dijo Gregorio, haciendo una reverencia exagerada que arrancó aplausos de los otros invitados. Me ayudó a subir. El asiento de cuero estaba tibio y cómodo. Me senté y acomodé mi bastón a mi lado. Desde esa posición tenía una vista perfecta de la casa que dejaba atrás. Lorena seguía en el umbral de la puerta, pequeña, derrotada, furiosa. Sostenía el teléfono en la oreja, seguramente gritándole a Rogelio. Parecía una niña a la que le han quitado su juguete favorito. Pero yo no había terminado. Tenía un último regalo de despedida. Le hice una seña a Mateo. Él asintió, metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un sobre blanco, grueso y sellado. Subió las escaleras corriendo y se lo extendió a Lorena. Ella lo tomó con desconfianza. «¿Qué es esto?», preguntó, bajando el teléfono. «Ábrelo», murmuré para mí misma desde el coche. La vi rasgar el sobre. Sacó un documento doblado. Era la notificación legal que Roberto había preparado. No era una demanda, todavía no. Era algo mucho más simple y devastador. La cancelación de los poderes notariales y el aviso de corte de servicios de la casa principal. La casa estaba a mi nombre, pero los servicios, por una vieja maña fiscal de Rogelio, estaban domiciliados a mi cuenta empresarial, esa que acababa de vaciar y cerrar esa misma mañana. A partir de mañana, si Lorena quería luz, agua o gas en esa mansión enorme, tendría que pagarlos con su propio dinero. Y yo sabía, mejor que nadie, que Lorena y Rogelio no tenían ni un centavo propio. Vivían de mí. La vi leer las primeras líneas. Su boca se abrió en una O perfecta. Levantó la vista hacia mí, con una mezcla de terror y comprensión absoluta. Por primera vez en años, me miraba con respeto. El respeto que nace del miedo. «Mamá», gritó, dando un paso hacia la calle, pero se detuvo al ver las miradas de los 50 invitados que formaban una barrera humana entre ella y yo. «¡Vámonos, Gregorio!», ordené, levantando la mano como una reina saludando a su pueblo. El motor del Cadillac rugió con una potencia elegante. Los mariachis, que se habían subido a una camioneta pick-up descubierta, empezaron a tocar El Rey, pero cambiaron la letra a La Reina. La caravana comenzó a moverse. 50 autos, llenos de gente que me quería, que me respetaba y que estaba lista para celebrar mis 80 años como se debe. Miré por el espejo retrovisor. Lorena se hacía cada vez más pequeña, una figura solitaria en la puerta de una casa grande y vacía. Por un segundo, sentí una punzada de pena de madre, pero luego recordé la sopa de verduras, el encierro, la soledad forzada, y la pena se convirtió en polvo. Respiré hondo. El aire olía a gasolina, a flores frescas que traían los invitados y, sobre todo, a libertad. Me giré hacia el frente, hacia la carretera abierta. Mi nueva casa me esperaba. Mi nueva vida comenzaba hoy, a los 80 años, y tenía la ligera sospecha de que el banquete de esta noche iba a tener un sabor especialmente dulce. «Gregorio», dije, alzando la voz sobre la música, «espero que tengas hambre». «Tengo hambre de fiesta, Adelaida», respondió él riendo. «Pues prepárate, porque la vieja Adelaida ha vuelto a la cocina». El auto giró en la esquina y la casa de mi hija desapareció de mi vista. No miré atrás. No hacía falta. Lo mejor estaba por venir.
El Cadillac color crema se detuvo suavemente frente al portón de madera rústica de la calle Los Fresnos. Al bajar, el aire se sentía diferente. No olía a encierro ni a medicinas, sino a jazmín y a tierra mojada. Ese aroma de las cosas que están vivas y creciendo. Mis 50 invitados estacionaron sus autos donde pudieron, llenando la calle de una energía vibrante que los vecinos del nuevo barrio miraban con curiosidad desde sus ventanas, no con juicio, sino con ganas de unirse a la fiesta. Abrí la puerta principal con mi propia llave, sin tener que pedir permiso, sin miedo a que alguien me regañara por hacer ruido. La casa no era una mansión fría como la que dejé atrás. Era un espacio abierto, con paredes de color hueso y ventanales enormes que dejaban entrar la tarde. Pero lo más importante, el corazón de este lugar, era la cocina. Caminé directo hacia ella, ignorando los saludos iniciales. Mis zapatos de tacón bajo resonaban con autoridad sobre el piso de cerámica nueva. Allí estaba, una isla central de granito, estufas industriales de 6 quemadores y un espacio tan amplio que podrías bailar un vals mientras picas cebolla. Mateo, llamé al muchacho de la mudanza, que entraba cargando una caja pesada marcada con cinta roja. Esa caja, aquí, sobre la isla, ahora mismo. Mateo obedeció al instante. Con manos firmes, aunque ya se notaban las manchas de la edad, rasgué la cinta. No había joyas ni ropa dentro. Había acero. Saqué mi estuche de cuero negro, ese que no había tocado en 3 años, desde que Lorena decidió que era peligroso que una anciana manejara objetos afilados. Desenrollé el estuche sobre el granito. El sonido de los cuchillos chocando suavemente entre sí fue música para mis oídos. Ahí estaban. Mi cuchillo de chef de 20 centímetros, el deshuesador, el filetero. Brillaban bajo la luz de las lámparas colgantes, impolutos, esperando mis órdenes. Acaricié el mango de madera del primero. Se amoldaba a mi palma como si nunca nos hubiéramos separado. «¡Adelaida!», gritó don Gregorio, entrando con 2 cajas de vino tinto. «Esto es un palacio». «¿Pero qué vamos a comer?». «Tu hija dijo que canceló el banquete». Me giré con el cuchillo en la mano y una sonrisa que no había usado en mucho tiempo, esa sonrisa de dueña del negocio que mezcla hospitalidad con mando militar. «Mi hija canceló su pedido, Gregorio», dije, señalando hacia el patio trasero donde ya se escuchaban las risas de los Ramírez. «Pero se le olvidó que yo no necesito contratar banquetes, yo soy el banquete». Hice una seña a las mujeres del club de lectura y a 2 de mis antiguos ayudantes de cocina que habían venido en la caravana. No tuve que decir mucho. Ellas vieron el brillo en mis ojos y los cuchillos en la mesa. Se quitaron los sacos elegantes, se arremangaron las blusas de seda y se lavaron las manos. En 10 minutos, mi cocina, que había estado silenciosa y vacía esa mañana, se convirtió en una orquesta de picar, freír y sazonar. No era una fiesta de cumpleaños cualquiera. Era el regreso de la generala a su cuartel. Mientras organizaba la línea de producción para hacer unas tostadas de tinga y sopes de chorizo para 50 personas con los ingredientes que mis amigos habían traído por si acaso, sentí vibrar el teléfono barato en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. «Hija», parpadeaba insistentemente. Era la 10ª vez en los últimos 20 minutos. No contesté. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. No era crueldad. Era estrategia. Durante años, Lorena me había aplicado la ley del hielo cuando yo me portaba mal. Me dejaba hablando sola, me ignoraba durante días para castigarme. Ahora, ella estaba probando una cucharada de su propia sopa, y por lo visto, le estaba quemando la lengua. Me imaginé la escena en la casa vieja. Probablemente Rogelio ya había llegado, con su traje barato y esa colonia fuerte que usa para ocultar el olor a cigarro. Estarían en la sala, rodeados de silencio, dándose cuenta de que la vieja loca se había llevado algo más que una maleta. Se había llevado la vida de esa casa. «Doña Adelaida, el aceite ya está caliente», me avisó Carmela, una de mis ex cocineras, sacándome de mis pensamientos. Guardé el teléfono. La venganza podía esperar. El hambre de mis invitados, no. «Voy para allá», respondí, tomando una cebolla grande. El primer corte fue preciso, rápido. La capa exterior cayó, revelando el interior blanco y fresco. Así me sentía yo. Me habían quitado las capas viejas y secas a la fuerza, y ahora
lo que quedaba, estaba más vivo que nunca. Mientras el aroma del guiso empezaba a inundar la casa, supe que el verdadero plan apenas estaba comenzando. Lorena creía que esto era un berrinche de un día. No sabía que yo estaba cocinando su derrota a fuego lento. Pasaron 2 horas. La casa de los fresnos vibraba. Los mariachis tocaban en el jardín y el sonido de las trompetas se mezclaba con el chocar de copas y las risas estruendosas. Yo no me senté ni un minuto. Iba de grupo en grupo con una bandeja de plata que rescaté de la mudanza, sirviendo, preguntando, asegurándome de que a nadie le faltara nada. Mis piernas, que según el médico de Lorena estaban débiles y propensas a caídas, me sostenían con una firmeza envidiable. La adrenalina es el mejor calcio que existe. Fue entonces cuando vi entrar a Roberto, el hijo abogado de Piedad. Venía con su traje impecable, pero con la corbata desajustada y una expresión de diversión maliciosa en el rostro. Se acercó a mí, tomó una tostada de la bandeja y me guiñó un ojo. «Tía Adelaida, tienes que saber lo que está pasando al otro lado de la ciudad», me susurró, masticando con gusto. «Cuéntame, mijo, ¿están muy preocupados por mi salud?», pregunté con ironía, limpiándome las manos en el delantal. «Más bien por la salud de sus carteras», rió Roberto. «Me llamó el notario hace 10 minutos. Dice que Rogelio estuvo ahí, hecho una furia. Quería saber por qué su firma ya no valía para sacar dinero de la cuenta de la empresa». Sentí una satisfacción fría en el pecho. Rogelio, mi yerno, el empresario, un hombre que nunca supo la diferencia entre ingreso bruto y ganancia neta. «¿Y qué le dijo el notario?». «Lo que tú dejaste instruido, que la dueña, o sea tú, revocó todos los poderes ayer a primera hora. Rogelio amenazó con demandar por incapacidad mental. Dijo que te habían lavado el cerebro». «Pobre diablo», murmuré, tomando un sorbo de mi copa de vino. «¿Y Lorena?». «Lorena está llamando a los servicios de emergencia, Adelaida. Está diciendo que estás perdida, que te escapaste». «¿Perdida?», señalé a las 50 personas que bailaban y comían a mi alrededor. Nunca he estado más localizada en mi vida. Lo sé. Por eso me tomé la libertad de llamar al comandante de policía de la zona. Es primo de mi esposa, ¿recuerdas? Le dije que estás aquí, celebrando tu cumpleaños, y que si recibe llamadas de tu hija, son falsas alarmas por un conflicto familiar. Le di una palmada en la mejilla a Roberto. Ese muchacho valía su peso en oro. «Gracias, mijo, pero prepárate, porque cuando se den cuenta de que no pueden sacarme dinero y que la policía no va a venir a buscarme, van a venir ellos». «Que vengan», dijo Roberto poniéndose serio. «Aquí tengo los papeles de propiedad de esta casa. Si pisan el jardín sin invitación, es allanamiento». En ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era una llamada. Era un mensaje de texto. Me puse los lentes que colgaban de mi cuello para leerlo. Era de Rogelio. «Adelaida, deja de jugar. Estamos yendo para allá. Lorena está con una crisis nerviosa. Tienes que firmar unos cheques para los proveedores de mañana o el negocio se hunde. No seas egoísta». Releí el mensaje. «No seas egoísta». Durante 40 años me levanté a las 4 de la mañana para ir al mercado. Cargué cajas, peleé precios, me quemé las manos, perdí tiempo con mis hijos por asegurarles un futuro. Pagué la universidad de Lorena, pagué su boda, pagué las deudas de juego de Rogelio hace 5 años sin decir nada para no avergonzarlos. Y ahora, yo era la egoísta. Miré a mis invitados. Don Gregorio estaba contando una anécdota, riendo a carcajadas. La señora Ramírez bailaba con su nieto. Todos estaban felices. Nadie me miraba con lástima. Me miraban con respeto. Decidí que era hora de contestar. No con palabras, sino con hechos. Llamé a don Gregorio y le pedí que bajara el volumen de la música un momento. El silencio se hizo poco a poco. Todos me miraron, esperando un discurso de agradecimiento o quizás un anuncio de cansancio. «Amigos», dije con voz clara, sin usar el micrófono, proyectando la voz como me enseñaron en el Teatro del Pueblo hace 60 años. «Mi yerno dice que el negocio se hunde si no firmo unos cheques». Un murmullo recorrió el salón. Algunos sabían de los problemas, otros no, pero todos conocían a Rogelio. «Dice que soy egoísta», continué, caminando entre ellos. «Pero yo creo que el problema es que Rogelio y Lorena olvidaron quién construyó el barco.
Piensan que Banquetes La Orquídea es un nombre en un papel, una cuenta bancaria. Me detuve frente a la mesa principal, donde había colocado una foto antigua de mi esposo y yo inaugurando nuestro primer local. Ellos no saben, dije, mirando a mis antiguos proveedores a los ojos, que el negocio no son los locales. El negocio soy yo. El negocio es la confianza. Así es, doña Adelaida, gritó el dueño de la carnicería principal de la ciudad desde el fondo. Por eso, quiero hacer un anuncio. Banquetes La Orquídea, tal como lo conocen, cierra hoy sus puertas. El silencio fue total. Pude ver la confusión en los rostros. ¿Cerrar? ¿Después de tanto esfuerzo? Cierra para ellos, aclaré, levantando mi copa. Porque a partir de mañana operaré desde aquí, bajo un nuevo nombre, y todos los contratos que Rogelio tiene pendientes. Bueno, voy a necesitar ayuda para cumplirlos, porque me temo que él no va a tener con qué pagarles a ustedes los insumos. Las sonrisas volvieron, más amplias que antes. Entendieron la jugada. No estaba destruyendo el negocio, lo estaba rescatando de las garras de la incompetencia. Estaba cortando el flujo de sangre que alimentaba a los parásitos. «Cuenta con nosotros, Adelaida», brindó Gregorio. «Si Rogelio quiere vino, que vaya al supermercado y lo pague en efectivo». Las risas estallaron de nuevo, pero se vieron interrumpidas por un sonido discordante afuera. Un frenazo brusco, seguido del golpe seco de una puerta de auto cerrándose con violencia. El ambiente en la sala cambió. La tensión bajó como una cortina pesada. Conocía ese sonido. Era la camioneta de Rogelio. Caminé hacia la ventana frontal. Ahí estaban. La camioneta estaba mal estacionada, bloqueando la entrada de mis vecinos. Rogelio bajó primero, con la cara roja y la corbata volando. Lorena bajó después, pero no parecía furiosa como él. Parecía asustada, pequeña, mirando la casa nueva con ojos desorbitados, como si no pudiera creer que su madre, la anciana que debía estar en cama, hubiera comprado esto. Roberto se puso a mi lado inmediatamente. «No salgas, tía. Yo me encargo». «No, Roberto». Lo detuve, poniendo mi mano sobre su brazo. «Esto no es un asunto legal. Es un asunto de jerarquía. Quédate aquí, pero mantén el teléfono listo». Abrí la puerta principal y salí al pequeño porche. No bajé las escaleras. Me quedé arriba, mirándolos desde la altura, apoyada en mi bastón, con la luz dorada del atardecer a mi espalda, creando una silueta que debió parecerles imponente. Rogelio venía subiendo la acera, manoteando. «¡Adelaida! ¿Qué demonios es esto?», gritó, sin importarle que hubiera 50 testigos asomados por las ventanas y la puerta abierta. «Intenté pagar la gasolina y la tarjeta corporativa está bloqueada. Me hiciste pasar una vergüenza». Lo miré sin pestañear. Ni siquiera me alteré. Su ira me parecía tan insignificante como el zumbido de una mosca. «Buenas tardes a ti también, Rogelio. Veo que viniste a felicitarme por mi cumpleaños», dije con una calma helada. «Déjate de sarcasmos», bramó él, llegando al pie de las escaleras. «Tienes que desbloquear las cuentas ahora mismo. Y tienes que volver a casa. Lorena está enferma de los nervios por tu culpa». Lorena se acercó lentamente, quedándose detrás de su marido. Me miró, y en sus ojos vi la pregunta que la carcomía. «¿Cómo hiciste esto? ¿De dónde sacaste el dinero?» «Esta es mi casa, Rogelio», respondí señalando la fachada. «Y en mi casa no se grita». «Tú no tienes casa. Tú vives con nosotros porque no puedes valerte por ti misma», gritó él, subiendo el primer escalón de manera amenazante. Fue un error. En el momento en que su pie tocó mi escalera, 3 hombres salieron de la casa y se pararon a mi lado. No eran guaruras. Eran Mateo, el de la mudanza, el hijo de los Ramírez, que es instructor de gimnasio, y don Gregorio, que a pesar de sus 70 años, tiene manos grandes como palas. Rogelio se detuvo en seco. Miró a los 3 hombres, luego me miró a mí. «¿Me vas a echar a tus perros?», escupió con desprecio. «No son mis perros, Rogelio. Son mis amigos, algo que tú nunca has tenido porque no sabes lo que es la lealtad», dije, bajando un escalón, acercándome a él hasta que pude oler su miedo. «Y sobre las cuentas, no están bloqueadas por error, están cerradas». «¿Cerradas?», su voz se quebró. «Pero hay pagos programados, la hipoteca del local, el coche de Lorena. Todo eso está a nombre de la empresa, ¿verdad?», sonreí suavemente. «Y como socia mayoritaria y fundadora,
Decidí disolver la sociedad esta mañana. Los activos líquidos, es decir, mi dinero, están a salvo en otro banco. Las deudas. Bueno, como gerente general que firmaste ser hace 5 años, creo que son responsabilidad tuya. Rogelio palideció. Se puso del color de la cera vieja. Sabía por fin la magnitud del abismo en el que estaba parado. Sin mi dinero, él no era nada, solo un hombre con deudas y gustos caros. Lorena soltó un sollozo ahogado. «Mamá, ¿nos vas a dejar en la calle?», preguntó con esa voz de niña que solía usar para manipularme. La miré. Vi a la mujer que me encerró. Vi a la mujer que me dijo que nadie vendría a mi fiesta. Vi a la mujer que me quitó las llaves de mi propia vida. No, hija. Ustedes tienen la casa vieja, tienen muebles caros, tienen cuadros, véndanlos, trabajen, hagan lo que yo hice a los 20 años cuando tu padre murió y me quedé sola contigo, aprendan a sobrevivir. Pero no sabemos hacer nada, exclamó Lorena, y la confesión fue tan patética que algunos invitados soltaron una risa nerviosa. Entonces es un buen momento para aprender, respondí. Ahora, por favor, retírense. Están bloqueando la entrada y estoy esperando el postre. Esto no se va a quedar así, amenazó Rogelio, pero su voz ya no tenía fuerza. Era el grito de un animal herido. Te voy a declarar incompetente. Voy a traer a un juez. Hazlo, le retó Roberto, asomándose por detrás de mi hombro. Soy su abogado, y tengo grabaciones de seguridad de la casa vieja donde se te ve tomando dinero de la caja fuerte de Adelaida. ¿Quieres que las presentemos ante el juez? Rogelio cerró la boca de golpe. Miró a Roberto, me miró a mí, y entendió que estaba en jaque mate. No había jugada posible. Dio media vuelta, tomó a Lorena del brazo con brusquedad y la arrastró hacia la camioneta. Ella me miró por última vez mientras la subían al auto. No había odio en su mirada, solo un terror absoluto ante el futuro incierto que se le venía encima. Arrancaron dejando una nube de humo negro. Me quedé ahí un momento, mirando la calle vacía. El silencio volvió al barrio, pero esta vez era un silencio de victoria. Mis pulmones se llenaron de aire fresco. No sentí culpa. Sentí que me había quitado una mochila de piedras que llevaba cargando demasiado tiempo. Me giré hacia mis invitados, hacia mi nueva casa, hacia mi cocina llena de luz. «Bueno», dije, golpeando suavemente el suelo con mi bastón. «Ya sacamos la basura. Ahora, ¿quién quiere pastel?» Los vítores resonaron en toda la cuadra. Entré a mi casa, cerrando la puerta tras de mí, dejando fuera el pasado y a quienes no supieron valorarlo. La noche era joven, y yo, Adelaida, apenas estaba empezando a vivir. Pero en el fondo de mi mente, una idea comenzaba a formarse. Rogelio era cobarde, pero Lorena era mi hija, y la desesperación puede hacer que la gente haga locuras impensables. Sabía que volverían, y la próxima vez no vendrían solo a gritar. Tendría que estar preparada. La mañana siguiente a mi fuga tuvo un sabor distinto al de los últimos 10 años. No me despertó el grito de Lorena quejándose porque la cafetera estaba sucia, ni los portazos de Rogelio al salir apresurado a fingir que trabajaba. Me despertó el silencio. Un silencio dulce, interrumpido solo por el canto de un par de gorriones que anidaban en el árbol de guayaba de mi nuevo patio. Me levanté despacio, sintiendo el piso de madera tibia bajo mis pies descalzos. No me dolía la espalda. Es curioso cómo el cuerpo deja de quejarse cuando el alma se quita un peso de encima. Caminé hacia la cocina, esa maravilla de espacio abierto que había comprado con mi propio dinero, y puse a colar café de olla, con su canela y su piloncillo, como a mí me gusta y como a Lorena le repugnaba por ser bebida de pueblo. Mientras el aroma inundaba la casa, sonó el timbre. No era un timbrazo insistente, sino cortés. Era Roberto, mi abogado, con una sonrisa que no le cabía en la cara y una carpeta bajo el brazo. «Buenos días, tía Adelaida», dijo al entrar, aceptando la taza humeante que le ofrecí. «Espero que hayas dormido bien, porque al otro lado de la ciudad la noche fue larga». Nos sentamos en la pequeña mesa del desayunador. La luz del sol entraba a raudales, iluminando las partículas de polvo que aquí no parecían suciedad, sino vida nueva. «Cuéntame, muchacho. No omitas detalles», pedí, soplando el vapor de mi café. Roberto abrió la carpeta. A las 6 de la mañana se ejecutó la orden de corte de servicios en la mansión.
Rogelio intentó detener a los técnicos de la compañía de luz, alegando que era un error administrativo, pero cuando le pidieron el titular del contrato, tuvo que admitir que eras tú. Y como tú diste la orden de baja ayer por la tarde, bueno, digamos que el desayuno de tu hija hoy fue frío. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de satisfacción y esa vieja culpa materna que es tan difícil de arrancar. Imaginé a Lorena, que no sabe ni prender un fósforo, tratando de bañarse con agua helada. Ella, que necesita 3 horas de secadora y plancha para el cabello antes de salir. ¿Y el gas?, pregunté, manteniendo la voz firme. Cortado. Y el servicio de internet y televisión por cable también. Básicamente, están acampando en una casa de lujo. Roberto sacó un papel más de la carpeta. Era una impresión de correo electrónico. Pero eso no es lo peor, Adelaida. Rogelio tiene un problema mucho más grande que el agua fría. Hoy es la boda de la hija del senador Montemayor. ¿Recuerdas? Claro que recordaba. Era el evento del año. 500 personas, menú de 5 tiempos. Yo había diseñado el menú hace 3 meses. Crema de nuez, filete en salsa de morillas, tarta de higos. Rogelio se había jactado de que él dirigía el evento, aunque yo había hecho todas las listas de compras y la programación del personal desde mi encierro en el cuarto. La boda es a las 6 de la tarde, dije, mirando el reloj de pared. Eran las 9 de la mañana. Si no han empezado a cocinar las salsas base, ya van tarde. Ese es el punto, tía. No tienen con qué cocinar. Roberto soltó la bomba con suavidad. Los proveedores llegaron a las 7 al local de banquetes La Orquídea. Don Gregorio con los vinos, el camión de la carne, las verduras del mercado de abastos. Rogelio intentó firmar los recibos de entrega como siempre, a crédito, con cargo a tu cuenta empresarial. La cuenta que cerré ayer, completé la frase, entendiendo hacia dónde iba. Hiero. Exacto. Cuando los proveedores llamaron para pedir autorización al banco, la tarjeta fue rechazada. Cuenta inexistente. Rogelio se puso como loco. Empezó a gritarles que les pagaría el lunes, que era un malentendido. Pero tú conoces a la gente del mercado. Sonreí. Claro que los conocía. En el mercado la palabra vale más que la firma, pero cuando la confianza se rompe, no hay crédito que valga. Y Rogelio nunca se había ganado su respeto. Solo usaba el mío. Se llevaron la mercancía, ¿verdad? Hasta el último gramo de sal, confirmó Roberto. Rogelio está ahora mismo en el local vacío, con una boda de $500,000 encima, sin ingredientes, sin gas en las estufas industriales y con un equipo de meseros que está amenazando con irse si no les pagan el anticipo en efectivo. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Podía ver a mis vecinos nuevos barriendo la acera. Todo parecía tranquilo, pero en mi mente veía el caos que se avecinaba. El fracaso de esa boda no solo hundiría a Rogelio, mancharía el apellido que yo construí durante 40 años. La Orquídea era mi nombre, mi reputación. Lorena y Rogelio pensaron que el negocio era el edificio, los hornos caros y las camionetas rotuladas. No entendieron nunca que el negocio era la capacidad de resolver lo imposible. Roberto, dije, girándome bruscamente, vamos al mercado. ¿Al mercado? Tía, deberías quedarte aquí. Deja que se hundan. Es la única forma de que aprendan. No, mijo. Si esa boda falla, la que queda mal soy yo ante la sociedad. El senador es mi amigo desde antes de que fuera político. Además, quiero que vean algo. Quiero que entiendan, de una vez por todas, dónde reside el verdadero poder. Me puse mi abrigo ligero, tomé mi bastón y esa agenda de cuero vieja y desgastada que Rogelio siempre despreció por anticuada. Llévame al mercado de abastos. La función apenas comienza. El mercado olía a cilantro fresco, a tierra húmeda y a frutas maduras. Es un olor que me devuelve la vida. Entré caminando erguida, del brazo de Roberto, saludando a cada paso. «Doña Adelaida, dichosos los ojos», me gritó doña Chole desde su puesto de chiles secos. «Madrina, ¿ya probó los mangos de hoy?», me saludó el carnicero. Era un recibimiento real. No había hipocresía aquí. Esta gente me había visto cargar cajas a las 4 de la mañana durante décadas. Sabían quién era yo. Llegamos al centro del mercado, cerca de las bodegas de distribución mayorista, y ahí estaba el espectáculo. Rogelio estaba parado frente al camión de don Anselmo, el mayor distribuidor de cortes finos de la ciudad. Mi yerno sudaba a chorros, con la camisa pegada al cuerpo
y el rostro descompuesto. Lorena estaba a su lado, usando unas gafas de sol enormes para ocultar los ojos hinchados y el cabello recogido en una coleta mal hecha, señal inequívoca de que no había tenido agua caliente esa mañana. «Por favor, Anselmo», gritaba Rogelio, perdiendo la compostura. «Te firmo un pagaré personal. Te dejo las escrituras de mi coche. Necesito esos filetes ahora». Don Anselmo, un hombre de pocas palabras y brazos cruzados sobre el pecho, negaba con la cabeza. «Lo siento, joven». La patrona cerró la cuenta. «Y con todo respeto, su coche no vale lo que cuesta esta carne. Además, ya tiene deudas viejas por ahí que doña Adelaida le cubría. Sin ella, usted es riesgo alto». «Es un robo. Los voy a demandar por incumplimiento de contrato», chilló Lorena, interviniendo con esa voz aguda que usa cuando se siente acorralada. «El contrato es con Banquetes La Orquídea, y la titular es su madre», respondió Anselmo tranquilo. «Si ella no firma, la carne no baja». Fue entonces cuando golpeé el suelo de concreto con mi bastón. El sonido metálico resonó por encima del bullicio del mercado. Se hizo un silencio casi inmediato alrededor. Los cargadores se detuvieron. Las marchantas dejaron de gritar sus precios. Todos voltearon. Rogelio y Lorena se giraron lentamente. Al verme, sus expresiones fueron un poema trágico. Rogelio pasó del rojo ira al blanco pánico. Lorena se quitó las gafas oscuras, dejando ver las ojeras profundas de una noche sin dormir. «Mamá», susurró ella. Avancé hacia ellos. No rápido, sino con el paso inexorable de quien tiene el control del tiempo. Roberto se mantuvo un paso atrás, como mi guardia pretoriana. «Buenos días», dije, llegando hasta quedar frente a ellos. Mi voz era tranquila, pero cortante como un cuchillo de chef recién afilado. «Veo que tienen problemas con la logística». «¡Tú!», Rogelio intentó recuperar su bravuconería, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú hiciste esto. Llamaste a todos para bloquearme. Estás saboteando el futuro de tu propia hija». «Yo no bloqueé nada, Rogelio. Simplemente dejé de sostenerte. Hay una gran diferencia. Durante años has caminado sobre mis hombros creyendo que volabas. Hoy te quité el piso. Eso que sientes es la gravedad». Lorena se acercó, intentando tomarme la mano, pero yo retrocedí un paso. «Mamá, por favor», suplicó con lágrimas en los ojos. «La boda del senador. Si no cumplimos, nos van a destruir. Nos van a demandar por millones. Vamos a perder la casa, los coches, todo. Tienes que firmar. Por favor, firma y te prometo que te dejaremos en paz en tu casa nueva. Pero ayúdanos esta vez». La miré. Realmente estaba aterrorizada. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una consecuencia real, sin red de seguridad. Saqué mi agenda de cuero del bolso. La abrí despacio, buscando una página específica. «¿Creen que el problema es la carne, hija?», pregunté suavemente. «¿Creen que si firmo ese papel, la boda se salva?». «Claro que sí», exclamó Rogelio. «Tengo a los cocineros esperando. Solo necesito los insumos». Cerré la agenda de golpe. El sonido seco los hizo saltar. «Estás equivocado. Tus cocineros renunciaron hace media hora». Rogelio se quedó helado. «¿Qué?». «Me llamaron. A mí, a mi nuevo número», expliqué acariciando la tapa de cuero de mi agenda. «Porque ellos saben quién paga, quién enseña y quién respeta. No van a trabajar para ti, Rogelio, porque saben que no tienes dinero para la nómina de esta semana. Y saben que sin mi supervisión, esa cocina es un barco sin capitán». Rogelio se pasó las manos por el cabello, desesperado. Parecía a punto de colapsar. «¿Entonces, se acabó?», preguntó Lorena, con la voz rota. «¿Vamos a perderlo todo?». El mercado estaba en silencio. Cientos de ojos nos miraban. Era el juicio público que ellos tanto temían, pero no era yo quien estaba en el banquillo. «El senador Montemayor me llamó anoche», dije, soltando la última pieza de mi estrategia. Estaba preocupado. Alguien le dijo que había rumores de inestabilidad en la empresa. «Maldita sea», masculló Rogelio. Le dije la verdad, que Banquetes La Orquídea estaba pasando por una reestructuración administrativa total y que, lamentablemente, la antigua gerencia no estaba capacitada para manejar su evento. Lorena se tapó la boca con las manos. «Le dijiste que...». «Pero también le dije», interrumpí, alzando la voz para que don Anselmo y los demás escucharan, «que Adelaida, su amiga,
se haría cargo personalmente del banquete, no como empresa, sino como servicio particular. Rogelio levantó la cabeza, confundido pero con un destello de esperanza oportunista en los ojos. «Entonces, ¿vas a hacer la boda? ¿En el local?» Solté una carcajada seca. «¿En ese local sucio y sin gas? Por Dios, Rogelio, ten un poco de dignidad». «No, la boda se va a cocinar en mi casa nueva. Y los meseros, mis meseros de confianza, ya están allá preparando todo». «Don Anselmo», me giré hacia el proveedor, «¿podría enviar la carne a la calle Los Fresnos, por favor? A mi cuenta personal». «A la orden, doña Adelaida», respondió Anselmo con una sonrisa, haciendo una señal a sus cargadores para que movieran la mercancía que Rogelio había estado suplicando minutos antes. Rogelio y Lorena se quedaron ahí, parados en medio del pasillo, vacíos. Les había quitado el negocio, los empleados, los proveedores y ahora, el cliente más importante. Les había demostrado que el imperio no eran las paredes, era yo. «Pero, ¿y nosotros?», preguntó Lorena como una niña perdida. «¿Qué hacemos nosotros?». Me acerqué a ella. Esta vez sí le tomé la mano, pero no con cariño, sino con firmeza. Sus manos estaban suaves, sin callos, manos que nunca habían trabajado de verdad. «Ustedes tienen dos opciones, hija. Pueden irse a esa casa oscura y fría a esperar las demandas de los otros clientes pequeños que no podré rescatar, o pueden venir a mi nueva cocina». Los ojos de Rogelio brillaron. «¿Podemos ir? ¿Vamos a dirigir contigo?» «No», le corté en seco, borrando su sonrisa. «No van a dirigir nada. Si vienen, vendrán a trabajar. Lorena, te necesito lavando verduras y pelando papas. Rogelio, te necesito en el área de lavado de ollas y cargando basura». «¡Estás loca!», escupió Rogelio, ofendido hasta la médula. «Yo soy el gerente, no voy a lavar platos». «Eras el gerente», corregí. «Ahora eres un deudor desempleado. El puesto de lavaplatos paga 500 pesos el día y comida caliente. Es la única oferta que hay sobre la mesa. Y créanme, necesitan el dinero». Rogelio miró a su alrededor. Vio las miradas de burla de los carniceros, la indiferencia de los cargadores. Su ego estaba siendo triturado en tiempo real. «Vámonos, Lorena», dijo él, agarrándola del brazo. «No vamos a humillarnos así. Encontraremos otra forma. Venderemos las joyas. Pediremos un préstamo». Lorena dudó. Miró a su esposo, sudoroso y fracasado. Luego me miró a mí, impecable, rodeada del respeto de todo el mercado. Vio cómo don Anselmo me trataba como a una reina. Vio el poder real. Pero el hábito de la sumisión es fuerte. Ella bajó la cabeza y se dejó arrastrar por Rogelio. «Como quieran», dije, dándome la vuelta. «La oferta expira en 1 hora. Tengo una boda que servir». Caminé hacia la salida del mercado sin mirar atrás. Escuché los murmullos de aprobación de la gente a mi paso. «Esa es una mujer de ley». «Bien hecho, doña Adelaida». Al salir al sol de la mañana, Roberto me abrió la puerta del coche. «Eso fue brutal, tía», dijo, con una mezcla de asombro y miedo. «¿De verdad los pondrías a lavar platos?» «El trabajo dignifica, Roberto, y ellos necesitan mucha dignidad ahora mismo. Además, alguien tiene que fregar el cochambre de la salsa de morillas. Es muy difícil de quitar». Subí al auto. Mi corazón latía con fuerza, no por el estrés, sino por la adrenalina pura de la victoria. Había recuperado mi nombre. Había salvado el evento. Y lo más importante, había roto el espejo mágico donde Lorena y Rogelio se veían como reyes. Ahora sabían que estaban desnudos. Miré por la ventanilla mientras nos alejábamos. Vi a Rogelio y Lorena discutiendo en la acera, solos, ignorados por el mundo que antes fingía respetarlos. «Acelera, mijo», le dije a Roberto. «El senador quiere su filete en término medio y yo no hago esperar a nadie». Sin embargo, mientras el auto avanzaba, una certeza se instaló en mi pecho. Rogelio era orgulloso, pero el hambre y las deudas son malos consejeros. No habían aceptado hoy, pero la realidad en esa casa sin luz sería insoportable en cuestión de días. Volverían, y cuando lo hicieran, ya no serían mis verdugos, serían mis aprendices, o no serían nada. La verdadera transformación no era solo cambiar de casa, era cambiar quién sostenía el mango de la sartén. Y ahora, no había duda de quién era la dueña del fuego. El vapor de las ollas gigantes empañaba los cristales de mi nueva cocina,
creando un ambiente cálido y frenético que olía a gloria, a chiles tostados, a chocolate amargo derritiéndose para el mole y a la vainilla fresca de los postres. Eran las 8 de la noche, y mi casa en la calle Los Fresnos no era un hogar de retiro, era el corazón palpitante de la boda más importante del año. Mientras mis muchachos corrían de un lado a otro con bandejas de plata, yo, Adelaida, supervisaba el montaje de los platos fuertes con la precisión de un relojero suizo, aunque mis herramientas fueran cucharones de madera y trapos de algodón. El senador Montemayor había confiado en mí, no en una empresa fantasma, y yo no pensaba fallarle. Cada filete que salía de mi cocina iba bañado en una salsa de morillas tan oscura y brillante como la noche, preparada con mis propias manos. El ruido de la vajilla, las órdenes gritadas con respeto y las risas nerviosas de los ayudantes eran la música que había extrañado sin saberlo. A mis 80 años, no estaba sentada en un sillón viendo pasar la vida. Estaba dirigiendo la orquesta. «Doña Adelaida, la mesa 5 pide más vino», gritó Mateo, pasando rápido con una charola de copas vacías. «Dile a Gregorio que abra la caja de reserva, la que guardamos debajo de la escalera», respondí sin levantar la vista del guiso. «Y Mateo, límpiate esa mancha en el chaleco. Aquí servimos calidad, no lástima». Mateo asintió y corrió. Me sequé el sudor de la frente con el antebrazo. Me sentía viva, fuerte, útil, pero faltaba una pieza en este rompecabezas de triunfo. Una pieza que sabía que llegaría tarde o temprano, impulsada por el hambre y la oscuridad de una casa sin luz. Y entonces escuché el toque en la puerta trasera. No era el timbre principal, por donde entraban los invitados de lujo. Era un golpe tímido, casi vergonzoso, en la puerta de servicio que da al callejón, por donde sacamos la basura y recibimos los costales de papas. Hice una seña a Carmela para que siguiera salseando los platos y caminé despacio hacia la puerta. Mi bastón golpeaba el suelo con un ritmo constante. Tac, tac, tac. Abrí la puerta de golpe, dejando que la luz brillante de mi cocina iluminara el callejón oscuro. Ahí estaban. Parecían espectros de lo que fueron hace apenas 2 días. Rogelio llevaba el mismo traje del mercado, pero ahora estaba arrugado y tenía una mancha de grasa en la solapa. Su cabello, usualmente engominado hacia atrás con arrogancia, caía desordenado sobre su frente sudorosa. Lorena estaba peor. Mi hija, la que no salía ni a la esquina sin maquillaje, tenía la cara lavada, los ojos rojos e hinchados, y vestía unos jeans viejos y una camiseta que le quedaba grande. El olor a derrota que traían consigo era más fuerte que el aroma de mi mole. «Buenas noches», dije, bloqueando la entrada con mi cuerpo. No los invité a pasar. En mi nueva vida las invitaciones se ganan. «Mamá». La voz de Lorena era un hilo quebradizo. «Tenemos hambre. En la casa vieja no hay luz», añadió Rogelio, mirando sus zapatos italianos sucios de polvo. «Y el agua sale fría. Intentamos vender el reloj de pared, pero nos ofrecieron una miseria». Los miré largamente. Podría haberles dado un plato de comida por la puerta y mandarlos de regreso a su miseria. Podría haberles cerrado la puerta en la cara, como ellos hicieron con mis ilusiones tantas veces. Pero una madre, incluso una madre traicionada, tiene un deber pedagógico. La lección no estaba completa. «Les dije que tenía una oferta de trabajo», respondí, señalando con la cabeza hacia el fondo de la cocina, donde se acumulaban las montañas de ollas sucias y costales de verduras sin pelar. «El puesto de lavaplatos y el de ayudante de cocina siguen vacantes. 500 pesos el día, más cena caliente». Rogelio levantó la vista. Hubo un destello de su antiguo orgullo en sus ojos, pero se apagó tan rápido como un cerillo en el viento al escuchar su propio estómago rugir. «Adelaida, por favor, soy licenciado en administración», murmuró, intentando mantener una dignidad que ya no existía. «Y yo soy la dueña del banquete, Rogelio. Aquí los títulos se cuelgan en la entrada junto con los abrigos. Lo que importa es lo que hacen las manos. ¿Toman el trabajo o cierro la puerta?» Lorena dio un paso adelante, empujando suavemente a su marido. «Lo tomamos», dijo ella, y por primera vez en años vi sinceridad en su rostro. Era la sinceridad de la necesidad. «Por favor, mamá, lo tomamos». Me hice a un lado y los dejé entrar. El contraste fue brutal. Ellos, grises y apagados,
entrando en mi mundo de luz dorada y aromas exquisitos. Los cocineros se detuvieron un segundo para mirar, pero una sola mirada mía bastó para que volvieran a sus tareas. Aquí no había tiempo para el chisme, solo para el trabajo. Allí están los delantales. Señalé un gancho en la pared. Rogelio, quítate el saco y arremángate la camisa. Esas ollas tienen cochambre de 3 horas. Vas a necesitar fibra de metal y mucho brazo. Lorena, siéntate en ese banco. Hay 3 costales de papas y 2 de zanahorias para el puré de mañana. Quiero la cáscara fina, sin desperdiciar nada. Rogelio dudó un segundo frente a la pila de trastes sucios. Era una montaña intimidante de acero y grasa. Lo vi tragar saliva. Se quitó el saco lentamente, lo dobló con cuidado sobre una silla y se puso el delantal de plástico grueso. Cuando metió las manos en el agua jabonosa, cerró los ojos como si estuviera despidiéndose de su vida anterior. Lorena tomó el pelador. Sus manos temblaban. Al principio lo hizo mal, cortando trozos grandes de papa junto con la cáscara. Así no, le corregí, acercándome y tomando su mano con la mía. Sentí su piel fría bajo mis dedos calientes. Suave, hija. Sigue la forma de la papa, respeta el ingrediente. Si lo maltratas, no sirve. Ella asintió, mordiéndose el labio para no llorar, y continuó pelando. Volví a mi estación de mando. La boda seguía su curso. Los platos salían, los elogios regresaban con los meseros. Pero mi atención estaba dividida. De reojo veía a mi yerno y a mi hija trabajar. Al principio lo hacían con asco, con torpeza, pero a medida que pasaban las horas, algo cambió. El ritmo de la cocina es contagioso. Es una danza primitiva. Rogelio empezó a fregar con rabia, canalizando su frustración contra la grasa pegada. Lorena encontró un ritmo con el pelador, ras, 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 hipnótico y constante. Sudaban, se manchaban, pero estaban produciendo algo real. No estaban invirtiendo dinero imaginario ni planeando estafas. Estaban limpiando y preparando. Estaban siendo útiles. Cerca de la medianoche, cuando ya habíamos servido el postre y el café, la puerta de la cocina se abrió de par en par. Se hizo un silencio respetuoso. Era el senador Montemayor. Venía con el rostro encendido por el vino y la felicidad, acompañado de su esposa y de Roberto, mi abogado. ¿Dónde está la artista?, bramó el senador con una sonrisa enorme. Todos los cocineros me señalaron. Yo me sequé las manos en el delantal y caminé hacia él. Senador, espero que la carne haya estado en su punto, dije con una reverencia leve. Tazo. Adelaida, mujer, ha estado perfecta. El senador me tomó de las manos y las besó. Mis invitados no dejan de hablar de la salsa. Dicen que Banquetes La Orquídea ha renacido mejor que nunca. La orquídea siempre ha tenido buenas raíces, senador, respondí sonriendo. En ese momento, el senador miró por encima de mi hombro hacia el área de lavado. Sus ojos se entrecerraron al reconocer la figura encorvada sobre el fregadero. ¿Ese de ahí no es Rogelio?, preguntó, confundido. Rogelio se congeló. Tenía espuma hasta los codos y la camisa empapada de agua sucia. Se giró lentamente, rojo de vergüenza. Quiso esconderse. Quiso desaparecer, pero no había dónde meterse. Sí, senador, intervine rápidamente, antes de que Rogelio pudiera inventar una mentira. Es Rogelio. Está aprendiendo el negocio desde abajo, como debe ser. Hoy es el encargado de limpieza profunda. El senador soltó una carcajada estruendosa, dándole una palmada en la espalda a Roberto. Vaya, eso sí es disciplina, Adelaida, aprender desde abajo. Muy bien, muy bien. El trabajo honesto nunca deshonra a nadie, ¿verdad, Rogelio? Rogelio bajó la cabeza, humillado pero atrapado. Así es, senador, respondió con voz ronca. Trabajo honesto. Pues sigue así, muchacho. Quizás algún día tengas la mitad del talento de tu suegra. El senador se despidió y volvió a la fiesta. La cocina estalló en murmullos y risas contenidas, pero yo levanté la mano pidiendo silencio. Miré a Rogelio. No se había movido. Estaba mirando el agua jabonosa como si fuera un espejo de su alma. Me acerqué a él. Lava bien esa olla, Rogelio, le dije en voz baja, solo para él. El senador tiene razón. No hay deshonra en limpiar la mierda de otros. La deshonra es crearla y no querer limpiarla. Estás pagando tus deudas. Sigue así. Él asintió, sin mirarme, y volvió a fregar con más fuerza que antes. La fiesta terminó a las 2 de la mañana.
Los meseros se fueron con sus propinas en los bolsillos. Los cocineros limpiaron las estaciones. La cocina quedó impecable, brillante, silenciosa. Solo quedábamos nosotros tres. Lorena estaba sentada en el banco, agotada, con una curita en el dedo índice donde se había cortado. Rogelio estaba apoyado contra el fregadero, respirando con dificultad, con los brazos temblando de fatiga. Abrí la caja fuerte pequeña que había instalado en la despensa. Saqué 2 billetes de 500 pesos y 2 recipientes de plástico con sobras del banquete, filete, puré y un poco de pastel. Caminé hacia ellos y puse el dinero y la comida sobre la mesa de acero inoxidable. «Su paga», dije. Lorena miró el billete de 500 pesos como si fuera una fortuna. Ella, que gastaba eso en un café de moda, ahora lo veía como el resultado de 5 horas de pelar papas y zanahorias. Lo tomó con sus manos sucias y lo guardó en el bolsillo de sus jeans. «Gracias, mamá», susurró. Y no hubo sarcasmo. Hubo gratitud. Rogelio tomó su billete y lo miró fijamente. «Mañana», empezó a decir carraspeando. «Mañana hay que limpiar las trampas de grasa, ¿verdad?» Lo miré sorprendida. No esperaba que volviera. Pensé que su orgullo lo haría huir en cuanto tuviera el estómago lleno. «Sí, las trampas de grasa y los hornos. Es un trabajo sucio. Vendremos a las 8», dijo él, tomando el recipiente de comida. «Necesitamos el dinero. Y necesito aprender a hacer esto. Si voy a ser gerente algún día, de verdad, necesito saber cuánto cuesta lavar una olla». Sonreí. No fue una sonrisa de victoria, sino de esperanza. Quizás, solo quizás, el parásito estaba empezando a convertirse en hombre. «A las 8 en punto. Si llegan 1 minuto tarde, la puerta estará cerrada». Y Rogelio, «Tráete ropa de trabajo». Ese traje ya dio lo que tenía que dar. Ellos asintieron y caminaron hacia la puerta trasera. Antes de salir, Lorena se detuvo y se giró. «Mamá», dijo, apoyada en el marco de la puerta. «La casa vieja se siente muy grande y muy vacía. Las casas se llenan con vida, Lorena, no con muebles. Aprendan a vivir primero y luego la casa se sentirá mejor. O véndanla. Ya no me importa. Mi hogar está aquí». Salieron al callejón oscuro. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. Clic. Un sonido definitivo. Me quedé sola en mi cocina. Me serví una copa del vino que había sobrado. Un cabernet profundo y aromático. Caminé hacia el ventanal que daba al jardín trasero. La luna iluminaba mis hierbas de olor, mi árbol de guayaba, mi pequeño reino. Miré mis manos reflejadas en el cristal. Estaban arrugadas, con las venas marcadas como ríos azules, manchadas por el sol y el tiempo. Pero no eran manos inútiles. Eran manos que habían construido un imperio, que habían criado hijos y que, cuando fue necesario, habían destruido la toxicidad para salvar a la familia. Lorena y Rogelio tenían un largo camino por recorrer. Años, tal vez, para entender el valor de lo que perdieron y lo que podían ganar. Pero hoy habían pelado papas y lavado platos. Hoy habían empezado. Yo, Adelaida, cumplí 80 años hace 2 días. Mi hija me dijo que me quedara en mi cuarto, que mi tiempo había pasado. Se equivocó. Mi tiempo es ahora. Porque la vejez no es el final del libro, es simplemente el capítulo donde la protagonista tiene más experiencia, menos miedo y definitivamente mejor sazón. Bebí un sorbo de vino y sentí el calor recorrer mi cuerpo. Mañana tenía que levantarme temprano. Había que revisar el inventario, planear el menú de la próxima semana y supervisar a mis 2 nuevos aprendices. Sonreí a mi reflejo. «Feliz cumpleaños, Adelaida», me dije a mí misma. La fiesta apenas comienza.